Señor, hoy te damos gracias a ti por tu infinito amor, Dios. Te damos gracias, Señor, por amarnos aún sin merecerlo. Gracias por haber dado tu vida completamente en la cruz, Señor. Y es por ti que hoy estamos aquí, Señor. Y es por ti que sabemos que al morir, cuando fuera que sea ese día, llegaremos a tu presencia, Señor, por esa gracia inmerecida. Bendice este tiempo, bendice esta noche, la cual la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. No sé si recuerdas la condición en la que estabas cuando el Señor llegó a tu vida. La edad que tenías, eras soltero, eras casado. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en tu vida? Y el Señor llega y lo cambia todo, porque cuando el Señor llega, cuando el Señor entra a un lugar, cuando el Señor llega a la vida de una persona, nada vuelve a ser igual. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Y qué está ocurriendo hoy en tu vida? ¿Qué ha pasado desde que confiaste en Jesucristo hasta el día de hoy? ¿Tienes una mejor vida? ¿Eres un hombre, una mujer que ha madurado, que ha crecido, que ahora no solo necesita ser ayudado, sino que también puede ayudar a otras personas a caminar con el Señor? Dios quiere que sigamos dando pasos de fe en nuestra vida. Por eso hoy hablamos de cuál es mi siguiente paso de fe. Todos en cuanto a la fe estamos en un punto. Ninguno de nosotros aquí está en el mismo punto de la fe, en el mismo punto de madurez de la fe. Todos estamos en puntos diferentes, pero todos tenemos la oportunidad de dar un siguiente paso en nuestra fe, de avanzar en nuestra fe. A veces expresamos y escuchamos personas que dicen: wow, yo quisiera tener la fe que tiene fulano, yo quisiera tener la fe que tiene la hermana, que tiene mi papá o que tiene mi mamá. ¿Qué tal tu fe? ¿Será que las personas que están en tu entorno pueden decir de ti, de mí: uy, yo quisiera tener la fe que tienes tú? Sería fabuloso. Vamos a hablar de 3 tipos de fe. A ver cuál de esas te describen a ti, en el estado, en la condición, en el momento que es hoy, donde estás, donde te encuentras hoy. Una de esas tipos de fe es cuando tenemos una fe temerosa. ¿Consideras que tienes una fe temerosa? Hay un hombre en el Antiguo Testamento, fue un juez, este hombre fue llamado Gedeón. Inclusive, ahondando un poquito sobre la vida de Gedeón, a Gedeón se le ofreció el reinado y él lo rechazó. Pero lo interesante de Gedeón es que Dios lo vio escondido, buscando cómo cuidar las cosechas, porque los madianitas, los madianitas vienen de Madián, que eran descendientes de Abraham y de Cetura, una de las concubinas de Abraham. Se habían convertido en personas que lapidaban las cosechas de los israelitas y los tenían a raya, y toda la producción de las cosechas se las llevaban, se las consumían, y el pueblo estaba en desesperación. Y Dios pone sus ojos en Gedeón para que sea líder, para que sea liberador, así como lo hizo con Moisés en Egipto. Pues Dios escoge a Gedeón para liberar a su pueblo de los madianitas. Y en el capítulo 6 del libro de Jueces, vamos a leer del verso 11 al 16, dice: entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas
escondido, en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. Contra ellos era el problema. Luego dice, el verso 12, clave aquí, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, miren cómo le dice el ángel del Señor, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Vamos a hacer una micropausa ahí, porque creo que esto es importante mencionarlo. La mayoría de las veces nosotros pensamos, vivimos y actuamos así como nos vemos a nosotros mismos. Pero Dios trata con nosotros así como Él nos ve a nosotros, tal y como Él sabe que nos creó, con el potencial que sabe que nos hizo. Es interesante. Así que aquí está Gedeón y Dios le dice, mira, yo estoy contigo, hombre fuerte y valiente. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? Gedeón contestó, perdón, Señor. Casi que le dijo, perdón, Señor, pero no acepto, ¿eh? Perdón, Señor. Pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados? Cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto. El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo una frase corta, poderosa: usa la fuerza que tienes. Usa la fuerza que tienes. Siempre que Dios te llama, nos llama para hacer algo en pos de Él o por Él, Él dice qué es lo que tienes en tu mano. Y así le está diciendo a Gedeón, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Creo que eso es suficiente, ¿verdad? Suficiente respuesta. Pero Gedeón volvió a contestar. Estaba con una fe temerosa. Una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Y este era el problema de esa fe temerosa de Gedeón, porque le dice, mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió, podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Dios no está esperando que detengamos la guerra que hay entre Israel y Gaza ahorita ahí con los gazatíes. No, Dios no nos está llamando a eso. Pero posiblemente, así como a Gedeón le estaba dando una misión de liberar de esa opresión al pueblo de los que tenían de los madianitas, posiblemente Dios nos está mandando a nosotros, nos está entregando a nosotros una misión de ir y predicar el evangelio a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino, no sé a qué persona. Gedeón estaba temeroso, como muchas veces nosotros dejamos de obrar, de actuar por el temor que tenemos. Y muchas veces el temor es porque nos vemos a nosotros mismos y así como Gedeón pensaba, mi clan es el más pequeño, es el más pobre y yo soy el más pequeño de él. Pero es interesante ver cómo, a pesar de que Gedeón basa su fe en su procedencia, en la identidad que a sí mismo se había creado, pero Dios lo afirma y Dios lo anima como lo hace con nosotros. Dios lo trató así como Dios lo veía a él, no en como Gedeón se veía a sí mismo, así como lo hace contigo y conmigo. Interesante la historia de Gedeón. Si lees toda la historia, después aparece por ahí
el paño y Gedeón comienza a pedirle a Dios que haga ciertas cosas con el paño y Gedeón vuelve y vuelve. Así como cuando le dice a Moisés que libere el pueblo y Moisés dice, no, pero es que yo no soy bueno para hablar en público, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y le puso un montón de excusas. Una fe temerosa. Hay momentos, hay etapas en nuestra vida que nuestra fe está temerosa, como quizás estaba la fe de Gedeón. Pero alguien más que experimentó una fe temerosa al inicio, no hacia el final de su vida, es Pedro, el discípulo, Pedro, el apóstol. Tuvo fe cuando saltó de la barca, pero en el momento que comenzó a percibir el entorno, el viento, el ruido, el agua, la tempestad, comenzó a temer y comenzó a hundirse. Dice Mateo 14, 28, 31 sobre Pedro. Entonces Pedro lo llamó cuando ve a Jesús. Si realmente eres tú, le dice a Jesús a la distancia, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ese es pan comido, Pedro. Eso es lo que le está diciendo en el verso 29. Le dice, sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Verso 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Pedro, ese Pedro, podrías haber sido tú, podría haber sido yo. Nos llega una situación, nos llega una circunstancia y algunas veces sucede que inicialmente respondo con una fe explosiva. Claro que sí, puedo hacerlo. Dios está conmigo. Pero en el momento que empiezo a sentir el viento, las olas, el agua, la tempestad, el rechazo, el desprecio, la persecución, comienzo a no mantener la firmeza de la fe. Y entonces miren lo que expresa Pedro. Sálvame, Señor. Se sintió que se iba al fondo, ¿verdad? ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Has estado a punto de ahogarte? Yo he estado a punto de ahogarme. Sálvame, Señor. Gritó. No dijo, gritó. De inmediato, Jesús extiende la mano y lo agarró. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Porque el Señor sabe que muchas veces podemos tener una fe temerosa, que en principio podemos saltar de la barca, pero un segundo después me retraigo y caigo en temor. Pero el Señor siempre está ahí. No, el Señor no te dice, yo pensé que creías más en mí. No, el Señor viene y te extiende la mano y te agarra y te saca de ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios está viendo tu futuro. El futuro que Él ha planeado para ti, el plan que Él tiene para ti, la manera en cómo Él te quiere usar en esta generación, en esta vida, en tu familia, en tu matrimonio, en esta sociedad, en tu iglesia. Dios está viendo eso. Quizás tú no lo estás viendo hoy. Y entonces Jesús le dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. Y le hace una pregunta finalmente. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Has dudado de Dios? ¿Has dudado de la bondad de Dios? La última canción que cantábamos antes del mensaje. La bondad de Dios. ¿Has dudado en algún momento de la bondad de Dios? Probablemente sí. Y es humano. Y es humano. Y nos puede suceder. Y nos sucede a todos. Yo creo que necesitamos identificar cuál hoy en mi vida, en tu vida, son esos vientos fuertes que me hacen
llevarme a experimentar una fe temerosa. ¿Cuál es esa oposición? ¿Cuál es esa tempestad? ¿Cuál es esa situación que me hace no poder mantenerme firme en la fe? Una fe temerosa. Otro tipo de fe. Y la idea es que nos identifiquemos aquí qué tipo de fe es la que hoy siento que tengo, la que estoy viviendo. Es una fe, quizás tienes una fe no temerosa, pero una fe vacilante. Una fe vacilante. Es decir, es como, aquí solo lo vemos, bueno, no sé ahora, pero yo recuerdo de niño, en la época de mayo para la feria, venían los juegos mecánicos que le llamábamos, no sé cómo le llaman ahora, y siempre en toda feria había, por muy pequeña que fuera, había una montaña rusa. ¿Te has montado alguna montaña rusa? ¿Quiénes se han montado una montaña rusa? Ojalá te has montado en el Rapster, ¿verdad? Montaña rusa, sube y baja, sube y baja. Una fe vacilante tiene bastante similitud con una montaña rusa. Unas veces está arriba, otras veces está abajo, pero le cuesta estar estable, permanente, constante. ¿Por qué no sucede eso? Hay un hombre en el Nuevo Testamento, un padre que tiene un hijo con una situación aguda, con una situación difícil de salud. El problema que tiene el hijo es que desde temprana edad, dice el padre en la exposición que hace, es que está endemoniado, o sea, tiene demonios el hijo. Y entonces, en Marcos 9, 21, 24, estaba la multitud ahí y está este padre con el hijo, con la esperanza de que primero los discípulos hicieran algo para liberar a su hijo. Y dice la escritura, cuando ya se lo presentan a Jesús, dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Este es el médico primero haciendo las preguntas pertinentes para diagnosticarlo, ¿no? Él ya sabía, el médico de médicos ya sabía. ¿Hace cuánto que le sucede esto? Le dice. Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y entonces dice, desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. A Jesús le está diciendo. Y Jesús responde en el 23. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante, el papá de este niño, eso fue lo que exclamó. Quizás es la frase, la exclamación que tú y yo hemos hecho en algún momento. Él dijo, sí, creo, pero ayúdame a superar, ¿qué? Mi incredulidad. Sí creo, le dice, o sea, es una contradicción. Sí creo, pero dame un empujoncito porque esto me está costando más de lo que yo quisiera. Es una contradicción. El hombre tenía una fe vacilante como una montaña rusa. ¿Sabes? De niño quise practicar. El único deporte que me llamó la atención no era el fútbol, aunque jugué fútbol, pero no era bueno para el fútbol. No era bueno para otros deportes, pero me llamaba la atención, tal vez porque en esos días había un boom del básquetbol, pero la estatura no me ayudaba para el básquetbol. Pero algo que yo me di cuenta con el básquetbol es que sí, la estatura cuenta, pero lo más importante que yo pude ver ahí es que en la medida que tú
insistes, persistes, practicas en tirar la bola a la canasta, llega un momento en que es más fácil encestar. Desde cualquier punto de la cancha. La fe crece. Hoy quizás es como un granito de mostaza, pero si tú te aferras, te afirmas en el Señor, le crees al Señor, eliminas las dudas y practicas, vas a llegar a tener una fe fuerte. Así que cuando jugábamos básquetbol, era de los últimos que escogían en el equipo, pero yo sabía que también me escogían, no me dejaban en la banca, que también me escogían porque sabían que yo había practicado y que habían bastantes chances de que salvara el juego. Tenemos, hermanos, 66 libros para inspirarnos, para practicarlos, para que nuestra fe deje de ser temerosa y deje de ser vacilante. Historia tras historia, error tras error, victoria tras victoria. Todo está aquí para que nosotros podamos aprender. El tercer tipo de fe es una fe firme y en crecimiento. Ahí es donde deberíamos de buscar estar teniendo una fe firme y una fe en crecimiento. Un ejemplo de fe firme es Abraham. En Génesis 22, del 1 al 3, es indiscutible, nadie puede discutir esto sobre Abraham, de que Abraham fue un hombre determinado y firme en cuanto a su fe. No era perfecto, pero tenía una fe firme, una fe en crecimiento, una fe madura. Porque ante la prueba más dura que puede tener un ser humano es cuando la vida de uno de nuestros hijos está en riesgo o está en peligro. Y así estaba la vida del único hijo, dado en la vejez de Abraham. Y en Génesis 22 dice, después de algún tiempo Dios puso a prueba a Abraham. Dios lo puso a prueba. Posiblemente hoy te tiene a prueba a ti. Lo llamó por su nombre y él le contestó, aquí estoy, Señor. Y Dios le dijo, toma Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, el Señor, quizás tú o yo hubiéramos dicho, Señor, dame 3 días para pensar esto, es que mira lo que me estás pidiendo, es pesado. Dame una semana, Señor. Al menos dame un día para pensarlo. No, es que no lo entiendo. Porque a veces nosotros, para hacer algo que Dios nos pide que hagamos, buscamos entenderlo. Y no siempre vamos a entender lo que Dios nos pide que hagamos. Pero nosotros queremos razonar todo lo que Dios nos pide. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó, ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Fe no es otra cosa más que confianza en Dios. Confianza en Dios. ¿Qué pasaría si yo te digo ahorita, por favor, levántate de la silla donde estás, porque esa silla está por caerse? ¿Qué harían? ¿Qué harías, David? Si yo te digo eso. Pero hasta ahorita no habías pensado en que te tenés que levantar de la silla. Estás plenamente confiado en que esa silla es capaz de sostenerte. Fe es confianza en que Dios es capaz de sostenernos indistintamente de qué pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Es magnífico. Eso da paz.
Eso da confianza, eso da valor, eso da ánimo. Eso nos hace mantener el paso, mantenernos firmes. La fe no es un sentimiento. Muchas veces la fe dice algo como: voy a seguirte, Señor, adelante, voy a seguir adelante a pesar de mis sentimientos, sintiendo, voy a hacer lo correcto a pesar de lo que pueda estar experimentando o viviendo, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos evitar? ¿Qué cosas hacen que mi fe se vuelva frágil y temerosa? ¿Quieres saber? ¿Quieres conocer 3 al menos cosas que hacen que mi fe, que tu fe, nuestra fe se vuelva frágil y temerosa, vacilante? Lo primero es cuando tú y yo no estamos convencidos de cuánto Dios nos ama, de cuánto Dios me ama a mí. Eso tiene la capacidad de hacer que yo vacile, que yo dude, que yo tema en mi fe. No estar convencido de cuánto Dios me ama. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y una de las cosas que nos hace tener una fe temerosa es dudar precisamente acerca de cuánto Dios nos ama. Cuando pecas, cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, cuando estamos claros de que le hemos deshonrado, que le hemos fallado en algo, ¿no es cierto que muchas veces el sentimiento que viene sobre nuestra mente y corazón es: yo creo que Dios ha de estar bien bravo conmigo, yo creo que Dios ya no me ve como me veía antes de, yo creo que Dios me va a dejar solo por esta situación? Ese es el sentimiento que muchas veces, el pensamiento que muchas veces viene a nuestra mente. La Escritura dice por todas partes, lo podemos ver, que Dios nos ama profundamente. Y solamente tener esa seguridad y al creer en lo que afirma la Escritura, me va a hacer salir de la duda y avanzar hacia una fe firme y una fe fuerte. Jeremías 31:3 dice, 31:3, el Señor se le apareció de la distancia a Jeremías y le dijo: con amor eterno. Mira la palabra que usa, con amor eterno. Un amor eterno es algo que permanece, es algo que se mantiene. A pesar de, con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Nunca olvides cuánto Dios te ama. No te ama porque lo merezcas, no nos ama porque lo merezcamos, nos ama porque Él eligió amarnos. ¿Y acaso no es cierto que dio la vida de Jesús para darnos vida eterna sin merecerlo nosotros? Jesús ocupó el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz. Así que no olvides cuánto Dios me ama. Y cuando tú creas eso de todo corazón, eso te hará mantener una fe fresca, una fe en crecimiento, una fe fuerte. Un segundo elemento es que cuando experimento circunstancias adversas, equivocadamente pienso que Dios ya me abandonó y que estoy solo. Estoy solo. Dios ya me abandonó. Porque las circunstancias adversas o los errores que he cometido o que estoy cometiendo, Dios ya me dio la espalda. Muchas veces podemos pensar así. Dice Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. David, cuando la situación que ocurre entre David y Betsabé, cualquiera podría haber vaticinado que la carrera espiritual de David ahí se había acabado. Sin embargo, Dios tenía más para él, así como tiene para ti y tiene para mí.
Pero tenemos que aprender la lección y tenemos que crecer y tenemos que madurar. No puede ser, y yo creo que tú no te has de sentir bien contigo mismo sabiendo de que tienes un buen tiempo de conocer al Señor y todavía estás deslizándote en las mismas conchas de guineo que te deslizabas cuando recién conociste al Señor. Nadie se quiere deslizar en la misma concha de guineo que te hizo caer y que te quebró. Te quebraste la rodilla, te quebraste el tobillo, te quebraste el brazo. No te desanimes. Dios está contigo. Dios te ama. Y el tercer aspecto es la falta de constancia en permanecer en comunión con Dios. Eso, miren, la falta de constancia en permanecer en comunión con Dios es el acabose para dejar de tener una fe firme y fuerte. ¿Cómo estás en tu vida de devoción a Dios? ¿Cada cuánto oras? ¿Cada cuánto vas a la Escritura? ¿Cada cuánto meditas? ¿Cada cuánto memorizas un verso? ¿Cada cuánto reflexionas en la Escritura? Juan 15, del 1 al 5, dice esta Escritura de esta manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Palabra clave, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen, por tercera vez menciona la palabra permanecer. Primero dijo permanezcan, luego hizo permanezcan y ahora dice permanecen. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque, y este es el punto, separados de Dios, es decir, con una comunión pobre con Dios, nada podemos hacer. Al inicio decía: Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Es cuestión de revisar tus hábitos, revisar tus actitudes, revisar tus prácticas, revisar tus pensamientos, revisar tu vida entera y determinar internamente o externamente qué ramas necesitan ser podadas, qué ramas necesitan ser cortadas para que podamos seguir creciendo en la fe que Dios nos ha dado. Piensa, quizás eres una persona mayor de la tercera edad, quizás seas una persona soltera, quizás seas un joven, quizás estés casado. Piensa, ¿qué es eso? Ese algo, dale nombre. ¿Cuál es esa rama que se ha convertido en un estorbo para mantenerte en el mismo lugar, deslizándote en la misma concha? Dale nombre y apellido si es necesario. Y decide podarlo con la gracia de Dios, podarlo y cortarlo. No te puedes imaginar cuando un hijo de Dios, un hombre, una mujer, decide cortar, meter el bisturí en algo que aunque le duele, lo hace. No te puedes imaginar todo el fruto que puedes experimentar, la satisfacción, la paz, el ánimo y la manera en cómo Dios comienza a mostrarse a Él mismo de una manera más profunda. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí.
Finalmente, en los años que llevamos en el Señor, algo que yo siempre me gusta aconsejárselo a los jóvenes, pero esto es para todos nosotros. Las personas con las cuales nos hacemos acompañar en el viaje que yo llamo el viaje de la vida. Todos aquí estamos en un viaje de la vida. En algún punto va a terminar. Pero las personas que tú invitas a que te acompañen en ese viaje de la vida son determinantes para saber dónde, hasta dónde vas a llegar tú y hasta dónde va a llegar tu fe. Sé sabio, sé sabia, seamos sabios y escojamos, elijamos personas que nos van a ayudar, que nos van a levantar, que nos van a confrontar, que nos van a decir lo que no está bien. Oíme, estás oliendo feo, tienes que irte a bañar. Que nos dicen la verdad, como dice la Escritura, fieles son los besos, las heridas del que ama. Así es. ¿Qué tan comprometida está tu vida con Cristo hoy? 3 preguntas rápidas. ¿Hay alguna área importante de tu vida que no le hayas entregado al Señor? ¿O desde el tiempo que creíste en Cristo, consideras que has madurado más de lo que debería de haber madurado al día de hoy? Pablo dijo: me olvido de lo que queda atrás, me extiendo en lo que está delante. Debemos de hacer eso en nuestra vida. ¿Podrías decir hoy cuál es tu siguiente paso en tu fe? Y ahí en tu brochure, en la parte final, está esa frase: mi siguiente paso de fe es. Con la idea de que quizás no lo hagas en este momento, pero no lo dejes de hacer, llévalo a casa, piensa, reflexiona, si en realidad estás resuelto, estás determinado a que quieres una vida de fe diferente a la que estás viviendo hoy. ¿Quieres experimentar a Cristo realmente en tu vida? Escribe entonces: mi siguiente paso de fe es este. Para algunos quizás el próximo paso de fe sea recibir a Jesús como su Salvador. Para otros quizás sea bautizarse. Quizás has confiado hace 1 año, 5 años, 10 años, no te has bautizado. Dar ese paso. Para otros quizás es, bueno, voy a servir al Señor, voy a ponerme en serio con el Señor. No sé cuántos de ustedes han visto las noticias, pero sucedió una tragedia, una verdadera tragedia en República Dominicana. Hubo un centro nocturno, una discoteca, donde habían aproximadamente algunos dicen 400, otros dicen 700 personas, y el techo se desplomó. Y aparentemente, según escuché, hay más de 200 personas fallecidas y otro tanto heridas de gravedad. Pero algo que escuché es de un beisbolista, ex beisbolista de las grandes ligas dominicano. Los dominicanos son bien dados al béisbol. Y este beisbolista famoso, su esposa es creyente, él aparentemente ya había recibido a Jesucristo. Y él dicen que le dijo a la esposa esa noche: amor, esta es la última noche que yo voy a una fiesta de estas, porque a partir de mañana yo me voy a dedicar, me voy a poner en serio con el Señor. Y esa fue su última noche. Hoy podría ser tu última noche. Es más, algunos de nosotros aquí, Dios ya nos sacó, Dios ya nos rescató de una muerte. No esperes, anímate. La vida en Cristo es emocionante, es magnífica, es una belleza. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y darle gracias al Señor.
Señor, gracias te damos, Dios, porque eres tú quien da el querer y el hacer. Sabemos que te necesitamos, Señor. Sabemos que necesitamos avanzar, crecer hacia una fe firme, una fe fuerte, Dios. Señor, no queremos seguir vacilando ni patinando con tener una fe temerosa, una fe vacilante, Señor. De verdad que queremos aferrarnos a ti de tal manera, Señor, que no importa cuáles sean las amenazas, como el caso de Gedeón, que eran amenazados él y su pueblo por los madianitas. No importa que la amenaza, Señor, sean las turbulencias de la vida, como en el caso de Pedro con respecto a la tempestad y el agua en el mar, Señor, cuando tú lo llamas a que camine hacia ti. Señor, que nosotros podamos, Dios, mantenernos confiando plenamente en ti. Tú dices, fiel es el que os llama. Que no olvidemos que nos ama, Señor, con un amor único, con un amor incondicional y con un amor profundo. Que no olvidemos, Señor, que fe es confianza en ti. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Jesús.